Así que pues vamos a conocer un poquito más lo que la hermana Elena G. White nos deja escrito en este bello libro Mente, Carácter y Personalidad. Y como lo había dicho nuestro hermano que me antecedió, hoy vamos a ver el capítulo 22, que es la escuela y el maestro. Y fíjense que a mí me llama mucho la atención eh, cómo la Biblia nos va expresando a Jesús como maestro. El ambiente en el que desarrollaba él a los discípulos y los que querían conocer acerca de él, me reflejaba mucho en la primera cita que nos dice este capítulo, y de hecho se los voy a leer porque a mí me impactó demasiado. Dice, despiertan las facultades mentales. La verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza la instrucción en una mente que no está lista para recibirlo. Hay que despertar las facultades mentales, lo mismo que el interés. Y aquí, a ver si quieren participar, no importa que no prendan sus cámaras, pero yo les quería preguntar, ¿qué concepto tenemos nosotros hoy de la educación? Para nosotros, ¿qué es la educación? No sé si alguien me quiera decir algo. ¿Alguien que se anime? Yo podría Gracias. decir que como formación del carácter, Sí, gracias, perfeccionamiento gracias. del carácter. Sí, gracias, Gio. Y no nada más del carácter, ¿no? Sino de todos nuestros aspectos. Por eso, literal, este libro es mente, carácter y personalidad, ¿no? ¿Cómo vamos construyendo nuestra propia personalidad? ¿Cómo vamos? María, adelante, vi que querías saber. Bueno, yo creo que la educación se da en diferentes ámbitos. Primeramente desde casa, ¿no? Esa es la primera escuela. Y la segunda escuela, pues, es donde nosotros, pues, recibimos, pues, las enseñanzas, ¿no? De diferentes materias. Y también, pues, ahora sí que lo que tiene que ver mucho aquí es la enseñanza que nosotros también recibimos de parte de nuestra iglesia también. En este caso, pues, llevamos nuestros bebé a cuna, ¿no? Y ahí también ellos están absorbiendo un poco de conocimiento, ¿no? Sin embargo, ahorita la educación, digamos, de parte de la SEP, se ha estado desmoralizando y todo lo que hemos estado viendo a través de estos tiempos se ha estado normalizando también. Las enseñanzas que se están dando en sí están juntando cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios también. Gracias, Mario. Gracias, Mario, por tan amplia explicación. Y es verdad, justamente ese punto quería llegar. La realidad es que nosotros hoy Bueno, estamos en una competencia. ¿Alguien quería hablar, perdón? Ah, tío Pepe. hola, hola, hijo, buenos días. Yo también quisiera comentar que la educación es la capacidad de compartir conocimientos, experiencias para formar y transformar al ser humano. Obviamente, la educación puede ser una educación distorsionada desde el punto de vista humano, como lo acaba de comentar Mario con algunos detalles, pero realmente la educación en el más amplio sentido de la palabra es hay una definición que usa la hermana Elena de White en el libro, precisamente la educación, y dice, educar es redimir. Así que digamos que la educación es una herramienta para llevar a cabo la obra de la redención del ser humano, porque es la formación y transformación del hombre, específicamente su carácter, su personalidad, en todo, en el intelecto, en lo físico, en lo espiritual, en lo moral. Gracias, tío Pepe. De verdad, qué bella y qué amplia definición también nos deja. Y también me voy a quedar con esa palabra que dijo al inicio y que creo que está súper relacionado, ¿no? Transformar. Decía tío Pepe, la educación transforma, la educación al final decía redime, ¿no? Pero Mario también nos advertía de algo, ¿no? En este mundo tenemos dos modelos de educación y nosotros hoy podemos formar parte de las dos caras de la educación, tanto cómo aprender, digamos que el ambiente, la escuela, y también cómo ser maestro, porque recordemos muy bien que somos llamados a ser discípulos, ¿no? Jesús nos dejó aquí con una misión, hacer discípulos, es decir, nos pone en el plano de un maestro, en un maestro. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto, pero a mí me llama mucho la atención lo que decía estas primeras líneas, porque dice que la verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza. Y fíjense, retomando un poquito lo que decía Mario, ¿no? Nuestros sistemas educativos y de ahí parte también muchísimo la influencia de la escuela en la que crecemos, en el ambiente en que nos desarrollamos.
dice que la verdadera educación no tiene que ser por fuerza. Vemos que nosotros hoy tenemos modelos educativos que efectivamente, decía Mario, están distorsionados, cada vez más, más se elimina la palabra de Dios, los principios morales, cada vez nos vamos un poquito más a este tema del libertinaje, de la evolución, pero sobre todo quitando algunos valores bajo el respeto de los derechos humanos, ¿no? Esa es la premisa. Gracias, hermana Juana, nos está comentando aquí que la educación es un proceso de aprendizaje, sea sociológico o físico. Así es, hermana. Involucra todos los aspectos, ¿no? Nuestra espiritualidad, también involucra nuestra moralidad, también involucra nuestra mentalidad y justamente esto va construyendo la personalidad. Y ahí me llama la atención porque la Biblia nos da mucha luz acerca de este tema. Y uno de los ejemplos de educación que a mí me impacta mucho, la hermana Ellen G. White habla muchísimo acerca de eso, pero lo encontramos en la Biblia en un versículo, es la educación que tuvo Juan el Bautista. Aquí en casa hemos platicado mi esposa y yo, y nos sorprende de ver la decisión que tuvieron los papás de Juan, de en qué influencias iban a desarrollar ellos. Recordemos muy bien que en los tiempos bíblicos, en este preciso versículo, digamos, hablando sobre la historia de Juan, pues él crece en una sociedad, pues también con carencias morales, ¿no? Estamos bajo el yugo romano, de hecho, existe un silencio, digamos, ¿no? De la palabra de Dios, porque ya no hay profetas desde lo que consideramos nosotros hoy el Antiguo Testamento, y se involucra un gran silencio, así lo conocían también los judíos de esa primera época, un gran silencio en el que Dios ya no había hablado, no se había revelado. Involucraba mucho también lo que tenía que ver la sociedad, ¿no? Pero vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 1, versículo 80, en su Biblia física o en su celular, búsquenlo. De verdad a mí me fascina este versículo porque en tan pocas líneas nos dice muchísimo. Lucas capítulo 1, versículo 80 dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Fíjense qué importante, ¿no? Se fortalecía en qué? En espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y aquí, hermanos, vamos a ver, como les decía, ¿no? Los modelos de educación. La educación del pueblo judío, lo más común que tenían ahí en el pueblo de Israel en el primer siglo, nos hablan los historiadores de que los niños se aprendían las escrituras a los 5 años, ¿no? A los 5 años ya se sabían la Torah. Gracias, Damaris. Educar es más difícil que enseñar. Yo no acabo de leer la cita, ahorita te leo. Educar es más difícil que enseñar porque para enseñar se necesita saber, en cambio para educar se necesita ser. Muchas gracias, claro que sí, es un estilo de vida. Como les comentaba, a los 5 años un niño ya se tenía que aprender la Torah, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento ya se los tenía que saber. De ahí seguían a otro tipo de escuelas y los que a los 13 años prácticamente empezaban con las tradiciones escritas y con la enseñanza oral. Los que eran bien aptos para seguir continuando estudiando podían seguir a un maestro. Aquí me detengo porque el maestro, lo que conocemos hoy como maestro, dista un poco de lo que tenían en ese concepto del primer siglo. Porque en ocasiones, prácticamente si tú te adoptaba un maestro, porque literal esa era la palabra, te adoptaba, tú tenías que estar con él, aprender a vivir con él, irte con él, sentarte como él se sentaba, comer como él comía, hacer todas las cosas tal cual él las hacía, y era la manera en que ellos podían aprender, ¿sí? Jesús vino e hizo lo mismo, y vamos a encontrar ese mismo modelo de educación, cuando empieza a llamar a los discípulos y cuando les empieza a decir, sígueme, empieza él a invitarlos a que tomen una decisión. Y yo quiero hacer énfasis porque la vida de Jesús fue una vida de aventura, fue una vida que te invitaba constantemente a tomar riesgos y decisiones firmes, con mucha fe y confianza. Los discípulos no sabían qué les esperaba, pero en ese momento ellos decidían aceptar la invitación de decir, sígueme. Y vamos a ver ahorita un poquito más adelante.
Pero lo primero que quiero destacar aquí es que los padres de Juan sacan a Juan y se lo llevan a lugares desiertos. El hermano Juan nos hace contemplar esta escena y nos dice que lo sacan de la inmoralidad de la sociedad que en ese momento estaba sucediendo y se lo llevan porque él tenía una misión, una misión. Y hay un libro que se llama Encuentros Inolvidables del pastor Roberto Badenas, que también nos habla un poquito acerca de este encuentro en el desierto, porque él nos invita a que nosotros podamos tener esos momentos de reflexión en soledad. Y en su tesis y su mensaje especial lo que dice es que cuando nosotros entramos al desierto, tenemos que entrar a encontrarnos con nosotros mismos, pero también encontramos algunos temores. Pone de ejemplo Moisés cuando va al desierto, Jesús cuando va al desierto. Son momentos de profunda reflexión, pero que los llevan a tomar una decisión muy importante. Y a mí lo que me gusta aquí es que los maestros, en este caso, los primeros maestros que nosotros tenemos en la vida, ¿quiénes son? Nuestros propios padres, ¿sí? Hoy nosotros tenemos la dicha de ser papás aquí en casa y hoy vemos ese reto, ese desafío, porque bien nos decían de pequeños, ¿no? No podemos llevar a alguien a un lugar donde nosotros no estamos. No lo podemos llevar más lejos de donde nosotros nos encontramos parados. Y aquí es la primera reflexión de esta mañana, ¿no? Todos nosotros tenemos la influencia sobre alguien, ya sea como papás, ya sea como maestros, ya sea simplemente como vecinos, amigos, todos estamos influenciando a alguien y al mismo tiempo somos influenciados. La pregunta es, ¿qué tipo de modelo estamos siguiendo nosotros? La primera escuela, como bien lo decían, es la casa, es el hogar. Aquí es donde nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos más a nuestro Dios y de fundamentar las bases que nos van a ir formando tanto a nosotros como a nuestras familias y a nuestros alumnos. Y lo que me llama también mucho la atención es que el capítulo hace mucho énfasis en que debemos despertar las facultades mentales y el interés, porque es verdad, y aquí tenemos algunos maestros, algunos activos, otros ya con muchísima experiencia, pero qué difícil es tener un grupo, qué difícil es tener un grupo en atención. Me quedo pensando 8 horas. Educar es una gran oportunidad para legarles nuestros valores y principios para desarrollar la creatividad y talento. Claro que sí, gracias, hermana. El hogar tiene que ser el primer lugar donde nosotros tenemos que aprender de Dios. Ese es nuestro santuario. Jesús en todo momento, por eso nos dejó la instrucción de que nosotros podamos hacer discípulos. El sábado me tocaba platicar con los hermanos de la Iglesia Central y justamente reiterábamos eso, ¿no? Tenemos una gran misión y el primer campo de discipulado que nosotros tenemos es nuestra familia, son nuestros hijos. Y aquí lo que me llama la atención también del libro, que nos deja mucho énfasis, es que cuando nosotros educamos, el libro ocupa una palabra que se llama, la educación es vitalizadora, imparte energía vitalizadora, nos dice exactamente. Pero cuando nosotros empezamos a educarnos y empezamos a compartir ese conocimiento con otros, nosotros mismos empezamos a tener ese deseo de conocer más y más. Jesús lo dijo en las bienaventuranzas, búsquenla conmigo, en Mateo 5, versículo 6, no me recuerdo. Mateo 5, 6. Y hay alguien que me ayude a leerlo. Mateo 5:6, es una bienaventuranza muy conocida, si alguien me ayuda a leerlo. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias, muchas gracias, hermana. Aquí nos deja la base y el principio de todo conocimiento. Jesús, por eso dice, dichosos aquellos que tienen la necesidad, aquellos que tienen el deseo, el hambre y la sed de justicia, de poder seguir conociendo más acerca de Dios, de poder seguir creciendo porque van a ser saciados. Y aquí tenemos que hacer una breve reflexión. ¿Cómo estamos buscando a nuestro Dios? ¿Con qué deseo lo estamos buscando? El salmista lo decía, ¿no? Como el siervo que clama por las aguas, así nosotros tendríamos que estar buscando cada día a nuestro Dios, porque la educación es algo tan importante para nosotros que podamos empezar a educarnos primeramente a nosotros y que también podamos ser ese reflejo con los demás. El libro también nos advierte mucho
de la influencia de las escuelas, porque claro, hermanos, ¿no? Ahora que ya les comento, ahora ya que uno es padre, empieza a ver todas las situaciones de alrededor y sabemos que pues están nuestros niños 8 horas al día aproximadamente recibiendo educación de otra persona, ¿no? En otro ambiente. Reitero el ejemplo de Juan el Bautista. Sus papás deciden sacarlos de un espacio de corrupción para encargarse ellos de la educación. Qué gran responsabilidad tenían los papás de Juan y también qué gran responsabilidad tenemos María, porque la Biblia no nos deja más acerca de la infancia de Jesús, pero la hermana White sí nos deja y nos muestra cómo Jesús crecía en medio de la naturaleza, comunicado con su Padre, conociendo acerca de la palabra de Dios escrita, pero también acerca de la palabra de Dios que vemos manifestada a través de los árboles, de los pájaros, de la naturaleza propia. Cuando nosotros nos detenemos a contemplar el mensaje de Dios completo para nosotros, nuestra mente se faculta para conocer más acerca de las verdades. Por eso es que nosotros debemos de dedicar, y la invitación que nos hace la hermana White es salir de las ciudades. Tal vez hoy no, nuestra vida está aquí, tal vez nuestra situación o nuestras necesidades todavía están aquí, pero tenemos que empezar a hacer ese plan de poder conocer más acerca de Dios a través de la naturaleza. Y en algún momento de nuestra vida tendremos que salir de aquí. Por eso es que nosotros debemos de aprender algún oficio, aprender cómo desarrollarnos en medio de esto. Vayan por favor conmigo y quiero llevarlos a esta parte que me fascina, el llamado de los discípulos. Vamos por favor a Lucas. Perdón, Juan, discúlpame, Juan. Vamos a Juan, el capítulo 2. Desde el capítulo 1, por favor. 1, versículo 35. Versículo 35 nos dice, al día siguiente estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y aquí hago una pequeña pausa. Como les decía hace rato, ¿no? Juan fue educado e inculcado con una misión. Él iba a abrir el camino al verdadero mensajero que tenía Dios, a Jesús, que es nuestro Salvador. Y aquí me gusta mucho porque Juan nos da otro de los principios de la educación que nosotros tenemos. La gente no tiene que voltear a vernos a nosotros. Más bien nosotros tenemos que ser únicamente el medio. Y miren lo que hace Juan inmediatamente en este versículo. Estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allá, les dijo, este es el Cordero de Dios. ¿Qué hicieron los discípulos? Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Es decir, dejaron a su maestro hasta ese entonces por seguir la verdadera fuente divina. Y Juan no tuvo ningún problema. La Biblia no nos dice que en algún momento Juan hubiera tenido celos de haber perdido a sus discípulos. Al contrario, él les muestra el camino hacia donde tienen que ir. Jesús en todo momento está buscando que nosotros le encontremos por medio del conocimiento de su palabra. A mí me llama mucho la atención porque hay un libro que nos habla justamente acerca de la educación que tuvo Jesús, de la influencia y del ambiente que se manifestaba en ese primer siglo. Y me llama la atención que los judíos consideraban que podíamos adorar más a Dios estudiando la palabra, es más, leyendo las escrituras, que orando. Y me llama la atención porque el argumento que ellos decían es que cuando nosotros hablamos con Dios, justamente nosotros le estamos contando lo que a nosotros nos importa, nuestros planes, pero en el momento en que nosotros escuchamos a Dios, conocemos cuál es su verdadera voluntad. Hoy nosotros sabemos la riqueza que tenemos a través de la oración, pero también sabemos que el estudio de su palabra es lo que realmente va transformando nuestra mente y nuestro corazón. La educación, justamente decían los comentarios aquí, y tanto escritos como orales, la educación nos transforma y la educación nos redime. Lo que yo quiero llevarlos a la reflexión es, hoy, ¿qué te está educando a ti? A mí me gusta mucho leer acerca de medios digitales, porque también de cierta manera es la parte en que me desarrollo laboralmente. Pero ¿qué está facultando tus mentes? ¿Qué está facultando tu mente? ¿Qué está educando? ¿Qué te está educando a ti?
hay muchas cuestiones que el mundo utiliza para tratar de educarnos. Una de ellas, por ejemplo, es la televisión, ¿no? Vamos a formar una sociedad que es el mensaje que queremos darles, y solamente les voy a poner un ejemplo, ¿no? Lo que conocemos o lo que se conoció en su momento como el sueño americano, ¿no? En algún momento yo platicaba con mis papás. A mí me gusta mucho ir al pueblo de mis papás allá en Oaxaca, y yo le preguntaba: papá, ¿por qué te saliste de aquí? ¿No? De repente voy, veo a los animales, veo a los arroyos, cómo brota el agua, y me decía mi papá, dice, pues es que estábamos buscando una vida mejor. Y de repente, caminando por la calle, vamos al tianguis, y encuentro a un niño de aproximadamente 6 años comiéndose una fruta de esas grandotas, sin fertilizante, ¿no? De esas que solamente el campo te da. Y decía, wow, eso sí es vida, ¿no? Eso sí es vida. Y de repente seguíamos caminando y veíamos a gente humilde, y a veces en nuestro pensamiento decíamos, pobres, ¿no? Porque si no hay muy buena calidad de vida allá. Pero de repente nos poníamos a pensar y decíamos, ¿cómo es que la gente empezó a querer salir de los pueblos para irse a vivir a las ciudades, ya sea a la Ciudad de México, a Estados Unidos? Y pues encontramos que sociológicamente había un factor, la televisión, ¿no? De ahí empezó el famoso sueño americano, lo que contemplaban nuestros papás, es decir, veían que había alguien que para ser bien reconocido tenía que estar vistiendo un buen traje, una buena casa, tener un buen auto, y que eso se daba solamente en las ciudades. Por eso es que la gente empezaba a salir de estos pequeños pueblos a buscar lo que conocimos, les comento, como el sueño americano. ¿Qué es lo que estamos contemplando hoy en día? ¿Dónde están tus metas y dónde están tus anhelos? ¿Sí? Tal vez tu anhelo es que hoy tengas una mejor casa, un mejor trabajo. ¿A costa de qué? Y quiero hacer mucho énfasis porque la hermana Juan nos deja esto en este libro, ¿no? El medio sí importa. ¿Cuáles son nuestras metas? Porque dice que a veces le invertimos más tiempo a desarrollar facultades académicas, que dejamos a un lado la verdadera misión, que es conocer más acerca del carácter de Cristo Jesús y de ser influenciados por Él. Que ojo, no están peleadas la educación profesional con la educación espiritual, van ligadas de la mano. El sábado y les comentaba también allá a los hermanos de la Iglesia Central, somos llamados a ser misioneros vestidos de enfermeros, vestidos de médicos, vestidos de ingenieros en sistemas, vestidos de maestros, vestidos de lo que sea, ¿no? Pero somos llamados a desarrollar esas facultades que Dios nos dio. Jesús más adelante ahí les dice, se encuentra a los discípulos y les dice, sígueme. Pero también a mí lo que me encanta es que Él nos deja un reto. Dice, vengan y vean, ven y ve. Es decir, nos llama a experimentar que la educación cristiana, que el conocerlo y ser moldeados por su palabra va a permear en cada aspecto de nuestra sociedad. En alguna ocasión, cuando era mucho más joven, mis maestras, incluido aquí está escuchando Chelita, nos decían algo muy importante: pongan a Dios en primer lugar y los estudios también van a venir por añadidura, ¿no? Cuando llegó el tema de que yo entrara a la universidad, me acuerdo que muchos de mis compañeros me decían, ¿cómo le haces para estudiar para un examen que era muy difícil, ¿no? Que eran los de economía? ¿Cómo le haces para estudiar los de economía? Por más nosotros que nos paramos temprano y le dedicamos esto, no se nos queda el conocimiento. Y la respuesta era sencilla, ¿no? Le decía, pues es que me paro primero y le dedico tiempo a estudiar la Biblia. Y ya después, en oración, después de orar, pues repaso un poco lo que estudiamos. Pero la verdad es que lo que me faculta, les decía, lo que a mí me hace entender un poco más, es que voy a la fuente de sabiduría, que es la Biblia. La gente, mis compañeros, pues en su momento no me creían. Decían, no, es que cómo vas a perder más el tiempo cuando necesitamos más tiempo para estudiar los libros. Le decía, pues es que nuestro Dios nos facultó con esa capacidad de entender, pero por eso tenemos que involucrarnos con Él, de redimirnos y de buscar la verdadera sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios. Y entonces, la hermana Juárez también nos da el complemento, porque somos inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense que qué importante es lo que nos dice, porque, como les decía hace rato, ¿no? Nosotros todos en algún momento
tenemos que influenciar a otros y tenemos que educar a otros. Y la única manera en que nosotros podemos hacerlo es pidiendo la dirección del Espíritu Santo, porque educar no es una tarea fácil. Para eso tenemos que nosotros estar bien consagrados. Vuelvo un poco al ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo de que contemplar de la naturaleza, de aprender la palabra de Dios, para entonces salir y completar esa gran misión. Y solamente la podía hacer lleno del Espíritu Santo. Hay ocasiones en las que nosotros nos equivocamos y también tenemos que afrontar algunos retos de disciplina con los que nos rodean. Pero lo que el hermano White nos dice es que a Dios le importa tanto nuestro corazón que nunca hacía una exhibición pública. Y me recuerda cuando falló uno de sus discípulos más cercanos. Fue Pedro, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia. Pedro niega a Jesús y él lo mira en silencio. Lo mira en silencio y con eso le dice muchas cosas. Bien dicen por ahí que un hecho habla más que 1000 palabras. Pero también cuando lo redime, busca un espacio. Y ustedes lo pueden ver en el último capítulo de Juan. Ahorita por cuestiones de tiempo ya no vamos a leerlo juntos. Pero cuando va con sus discípulos, la escena nos muestra a Pedro, caminando con Jesús, y Jesús llamándole y haciéndole una exhortación. La hermana White nos dice que nosotros nunca debemos de humillar a alguien en público. Es por eso que el método cristiano para llamar la atención es, en primer lugar, a solas. Y para ir cerrando, debemos de ir reflexionando y de ir pensando en lo que Dios nos dice acerca de conocerle. La verdadera educación, el principio fundamental para que nosotros podamos transformar nuestra vida, ser transformados por Él y también podamos influenciar a otros, es estar en plena comunión con Cristo. ¿Cómo logramos eso? El ejemplo que a mí más me gusta poner es como una pareja de enamorados, porque Dios nos invita a estar en una relación de fe, que la fe justamente se basa en una relación. Hay 3 cosas que en cualquier pareja funcionan, ¿no? A todos nos gusta ser escuchados, nos gusta contarle nuestras aventuras, contarle nuestros sentimientos, contarle cómo nos fue a aquella persona que amamos. Y también nos gusta conocer acerca de ella, porque cuando solamente estamos hablando y hablando y hablando, la relación se vuelve un poco difícil. Pero cuando nosotros también escuchamos a la otra persona, le aprendemos a conocer. Pues esos son los mismos principios de la oración y del estudio de la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos a Cristo, cuando nosotros escuchamos a Dios, lo hacemos a través de su palabra, a través de los escritos que Él nos deja para construir nuestro carácter. Y ahí es donde aprendemos a conocer qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo debemos actuar. Recuerdo mucho que mis papás, cuando estaba pequeño, me decían, ya te preguntaste si lo que estás haciendo le gusta a Jesús. Ya te preguntaste si esta acción o esta amistad le gusta a Jesús. Y ahí representaba un gran desafío porque eso involucraba que yo tenía que conocer a Jesús. Puede que lo conozcamos de una manera muy superficial y digamos, sí le gusta. Pero cuando conocemos más acerca de Él a través de la Biblia, de lo que Él nos revela, sabemos que muchas veces podemos estar creyendo que le gusta cuando no es lo que quiere para nosotros. Entonces también la oración se vuelve muy importante, porque esa comunicación de 2 vías va fortaleciendo esa intimidad. Y el último punto que, por ejemplo, hacen los novios o hacemos los que estamos casados es que aparte de hablar, aparte de escuchar, nos gusta compartir actividades juntos, ¿verdad? Ir al parque, realizar cosas que nos gustan juntos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con Dios que nos gusta? Pues está el campo misionero, está el servicio que tenemos que prestar a los demás. Estas son las actividades que nos hacen conocer más acerca de Dios y que nos hacen reflejar su carácter en nuestra vida. Hoy, para ir cerrando, nosotros somos llamados a influenciar a otros. Y la única manera en que nosotros podemos hacerlo es acercarnos más y más y más a Cristo. La Biblia nos deja un ejemplo muy claro que de verdad yo cada vez que lo veo me impacta. Cuando Moisés va y se pone delante de la presencia de Dios, baja delante del pueblo, ¿qué es lo que le dicen los demás? Ponte un velo, ¿no? Porque su cara, ¿qué es lo que pasaba con su rostro? Dice que brillaba.
Hoy nosotros cuando salimos a la calle debemos de reflejar ese brillo, porque ese brillo ocurre naturalmente cuando nosotros cada mañana le buscamos y nos ponemos delante de la presencia de Dios. Hoy somos llamados a influenciar a alguien. ¿A quién estamos influenciando? ¿A nuestro jefe? ¿A nuestro compañero de oficina? ¿A nuestro esposo? ¿A nuestros hijos? Sea quien sea, llevémoslo a los pies de Jesús, porque la verdadera educación se encuentra en amar a Dios y hacer lo que a Él le gusta. El pasaje más conocido por la comunidad judía, que lo llevan incluso en cajitas, en cuadritos que se colocan tanto en la frente como en su ropa, es Deuteronomio 6. Ama a Dios sobre cualquier cosa. Y hoy nosotros también estamos llamados a eso, amar a Dios en primer lugar y siempre darle el reconocimiento porque Él nos ama, nos salva y nos redime. Así que pasemos un feliz día y que hoy podamos aprender de Él y también compartir este mensaje con otros.